Esta noticia es de tremendo impacto ecuatoriano y créanme que el análisis que hace Anderson Boscan me ha dejado perplejo. ¿Cómo hacen plata los NARCO, los NARCos? El funcionamiento de una red criminal según Anderson Boscan. Anderson Boscan, periodista e investigador de La Posta, ha dedicado tiempo a desentrañar cómo operan las estructuras criminales que se han ido infiltrando en este país, especialmente en el negocio de la diosa blanca. En una reciente reflexión, Boscan se cuestiona abiertamente cómo hacen dinero los traficantes y se responde con una mezcla de ironía y conocimiento. Sí, claro, que enviando la diosa blanca, refiriéndose a la Taina. Pero va más allá. No se conforma con la idea generalizada, sino que busca entender los mecanismos reales. Esa estructura oculta que todos mencionan, pero nadie, absolutamente nadie, detalla. Según explica Boscan, basándose en testimonios y fuentes confiables, uno de los eslabones más comunes en esta cadena criminal es un actor intermedio, un de tercera categoría, ni tan pequeño como para dedicarse al tráfico, ni tan grande como para ser un capo reconocido. Este personaje funge como un empresario de crimen. Su operación comienza con una llamada desde el Ecuador hacia Palma Real, un punto fronterizo entre Colombia y Ecuador. Allí tiene contacto directo, incluso familiar, que le permite adquirir la DROGA en grandes cantidades. Por ejemplo, 100 o 200 tarrinas, donde cada una equivale a 1 kilo, usando un código sencillo que solo entiende su círculo cercano. Vamos a mirar a Anderson Boscan. ¿Cómo hacen plata los narcos? Sí, claro que enviando drogas. Pero ¿cómo? ¿Cómo funciona esa estructura? Muchas gracias. Que todos conocen y que nadie te cuenta. Que todos te dicen que existe, pero nadie te muestra. Y de la que todos hablan, pero nadie en detalle. Te voy a contar. Hay muchas formas, pero seguramente esta es la más común. Yo siempre se lo pregunto a mis fuentes, porque tengo un interés real en conocer cómo funciona el negocio que ha ido jodiendo al Ecuador, el negocio criminal que ha ido jodiendo al Ecuador y contaminando hasta el último centímetro de nuestra política. Esta es la historia de un narco de tercera categoría, ni muy pequeño para ser micro, ni muy grande para ser un gran capo. Un tipo mediano de una gran organización criminal. Su empresa criminal, por así decirlo, empezará con una llamada a Palma Real, al otro lado de la frontera, un pequeño territorio en la frontera colombo-ecuatoriana. Allí tiene un contacto, es de hecho un familiar suyo. Y entonces lo llamará y le pedirá 100 o 200 tarrinas según el día, y tarrina será el equivalente a kilo en un código muy casero que guarda con su familiar. Irá su contacto a los puestos de mando del Frente Oliver Sinisterra, que son públicos y conocidos, el fragmento que quedó, la facción que quedó después de la firma de acuerdo de paz de la FARC con el Estado colombiano. Y le comprará lo que le han encargado, pero antes preguntará, como si fueran las bolsas de Wall Street, a cómo está hoy. Porque todos los días el precio del kilo del polvo blanco cambia. Ayer, por ejemplo, eran 1.200. El precio es en dólares y por kilo, por supuesto. Y el contrato tendrá entonces que tomar sus kilos y enfrentar una difícil decisión. Ahorrarse un dinero y cruzar por trocha bajo el peligro de ser, uno, asaltado o dos, encarcelado y luego eventualmente procesado por tráfico ilícito internacional de drogas. O podrá ir por el camino más seguro para un narcotraficante que quiere pasar de Colombia al Ecuador, las Fuerzas Armadas del Ecuador, y pagará un promedio de $800 el kilo para que un militar ecuatoriano o una serie de militares ecuatorianos le permita el paso por la frontera sin que nadie revise nada, sin que nadie sospeche nada, sin que nadie le importe un carajo.
El conductor que va en este carro, camión, recorrerá entonces desde la frontera hasta destino de embodegaje y despacho. Y ese conductor, aterrado, cobrará también por su trabajo. Para ir a Manta cobrará $300 el kilo. Vaya haciendo cuentas, ¿no? Para ir a Guayaquil cobrará $500 el kilo. Para llegar hasta El Oro, que es hoy el puerto de moda donde se embarca la mayor cantidad de coca disfrazada de cargas de banano en este país, cobrará hasta $800 el kilo. Y entonces seguramente recorrerá el país en unas cuantas horas, porque el Ecuador es un país pequeño, aterrado de que lo detengan eso sí en la carretera, donde es poco probable. Si ustedes revisan la mayor cantidad de incautaciones, no se dan nunca en carreteras, o casi nunca, puedo decir. En el 99% de los casos, esta se da en bodegas o cerca de puerto, o en puerto, cuando se descubre la carga contaminada. Pero la droga se pasea por el Ecuador sin que nadie la detenga, o sin que nadie quiera detenerla, o sin que ningún militar, o policía, o agente de la ley decida que es momento de pararla. Llegará entonces hasta su destino, como te lo he dicho, en Manabí, en Guayaquil o en El Oro. Y tendrá que ser almacenado. Si es en Guayaquil, ese almacenaje irá a una caleta y esas caletas suelen tener de dueño. Te contaba hace poco alias Fede que tiene el negocio de las caletas. Y esas caletas de droga te cobran $400 por kilo almacenado. En El Oro son mucho más baratas. Que además la gran cantidad de droga que se mueve hace que estén menos días almacenadas y los precios bajan a 100 o $200 el kilo, porque la mayoría de haciendas, no todas, la mayoría de haciendas ha descubierto que puede prestar sus terrenos para esto. Hay narcos que además tienen que pagar seguridad por su carga. La seguridad se paga $200 el kilo. Se ve sumando. $200 porque resulta que si tú eres de los albaneses, es muy probable que los rusos te quieran robar, y si eres de los rusos, que los chinos te quieran caer, y si eres de los chinos, que los mexicanos te vayan a caer, en fin. Y una vez que te roban 100 kilos, 500 kilos, una tonelada, ve tú a poner la denuncia en policía, por supuesto. Los tienen en estas bodegas hasta decidir cuál va a ser la vía de contaminación, que generalmente la sabe solo el operador de logística. La contaminación favorita de los narcos sigue siendo en Hacienda, por eso es más barato llevar la Hacienda. Hay un par de formas, con complicidad de todo el personal al que se le pagan $10.000 distribuidos entre todos los participantes, sin importar de la cantidad de kilos, o pagando los mismos $10.000 a la casa que fabrica los candados que van en los contenedores. Supuestamente son candados seguros, pero en realidad por $10.000 te dan el candado clonado, es decir, el candado con el que el exportador cree que ha ido virgen su carga, en realidad tiene un reemplazo exactamente igual que permite que los narcos lo abran y lo vuelvan a poner. También se puede hacer, por supuesto, a partir de allí, otro tipo de contaminación, es la contaminación en ruta, cuando el camión para en mitad de la carretera y se lo contamina, o cuando el camión sin parar, porque algunos tienen GPS para evitar esto, sin parar es contaminado en vía. Esto incluye un pago a los camioneros y a los agentes de tránsito. También suelen hacerlo en puertos, con un pago que incluye a policías y agentes aduaneros del Ecuador, que además tiene que pagar $1.800 por derecho a uso de puerto y $800 por kilo por derecho de salida. Algo que va incrementando, por supuesto, los precios. Y la forma menos común, más sofisticada, es la contaminación mojada o en agua, en la que a través de lanchas rápidas se acercan hasta el barco y lo contaminan ya navegando.
Eso se hace con pago a la gente de logística de las navieras, y bueno, es probablemente el más caro de todos. El narco mediano que hace una operación así tiene capacidad más o menos para 100 kilos. 100 kilos suena mucho, pero no lo es. 100 kilos a $1.200, no hay que ser bueno en matemáticas para hacer los números. $1.200 en su arranque, y luego de la cantidad de sobornos y mordidas que ha ido pagando, ha encarecido ese kilo que sale del Ecuador a $7.200, $8.500. O lo que es lo mismo, pasa de valer 100 kilos, $120.000 a su ingreso al Ecuador, a valer cerca de 700.000 cuando sale. El narco que ha estado al frente de la operación se embolsillará más o menos $150.000 y pagará derecho a piso a la organización que tiene el control del puerto. Esos 100 kilos que los narcos ecuatorianos terminan embarcando por 600, $700.000, una vez que llega a España valdrán más o menos $6 millones, entre 3 y 6 millones de dólares, dependiendo de la cotización y el país de destino específico. De eso es el inversionista, porque no suele ser el narco suele ir donde hay alguien que tiene plata para financiar la vuelta. Recuperará no el 100, sino el 200% de su inversión. El 200% de su inversión inicial. Y una buena tajada tendrá que ir a pagar a los uniformados, a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los militares que forman parte del funcionariado operativo del narcotráfico. Ecuador decomisa cada año, según las Naciones Unidas, 282 toneladas, o lo que es lo mismo, más o menos 2.820 envíos de 100 kilos cada uno. El país con más exportaciones de cocaína a Europa, según los reportes de la Unión Europea, 1 de cada 4 kilos de cocaína que encuentran en puertos europeos proviene del Ecuador. Lo normal es que un narco grande envíe no menos de 1 tonelada por envío. Y se calcula en esa nebulosa negra que es el crimen organizado, donde todo es muy difícil de saber y controlar y calcular, que el Ecuador envía entre 1.000 y 2.000 toneladas año. 1.000, 2.000 toneladas año. Es una cantidad estúpida de dinero. Es entre 2 y 4 veces el presupuesto general del Estado. Es decir, todo lo que requerimos para pagar médicos, profesores, militares, policías, fiscales, gobernadores, tenientes políticos, intendentes, brigadistas, secretarias, asesores, expertos en seguridad, consultorías, alfombras rojas, cócteles. Ese, mis queridos amigos, es el tamaño del enemigo que enfrentamos. Pero eso no te lo cuentan. Yo soy Anderson Boscan, bienvenidos a Café La Posta. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.